Bueno, les voy a dar una cordial bienvenida, darles las gracias a todos por estar presentes esta tarde, en especial a los ilustres representantes de la academia, del alumnado y de las empresas gráficas y de packaging que participan en esta gran mesa redonda. El objetivo, un anhelo vivo desde siempre, estrechar los vínculos entre la academia y la industria y desde siempre, bueno, ofrecer todo nuestro empeño para caminar en esta senda que tiene hartas aristas, pero con soluciones que tendremos que buscar poniéndonos de acuerdo. Tenemos la suerte que este desafío tiene un motor insuperable, que es Osvaldo Sorzano, lo que nos da gran tranquilidad de que avanzaremos hasta alcanzar los objetivos que nos vayamos planteando. Bueno, yo vine a escuchar más que a hablar, así que le doy la palabra a Osvaldo para que nos continúe con el trabajo de esta tarde. Gracias. Hola, buenas tardes a cada una de las personas que asiste a esta instancia de encuentro. Primero que todo quiero decirles que estoy yo también así profundamente agradecido porque en el fondo yo extendí una invitación y esa invitación fue súper bien recibida por todos y eso en parte me conmueve, la verdad, y también me conmueve y me conmina. Les agradezco en estar acá. Quisiera empezar un poquito por presentar a algunos de los asistentes y saber un poquito cómo está conformada esta mesa. A esta mesa asisten principalmente tres entidades o tres estamentos, si uno lo quiere ver así, que somos complementarios y que cada uno por lo general se desenvuelve en un entorno de una cierta autonomía, pero siempre estamos tocándonos con los codos entre nosotros. Por un lado está el gremio de la gráfica, es decir, el mundo de la industria, los que a veces son nuestros proveedores, pero más bien son nuestros aliados, nuestros socios estratégicos, y ellos para nosotros son la contraparte necesaria cuando uno prepara diseñadores en el mundo de la docencia, que es la segunda patita de esta mesa redonda, los docentes que vienen de diferentes instituciones, que tienen diferentes grados a lo mejor dentro de su institución, pero que todos están vinculados a la problemática de preparar diseñadores para el mundo de la producción. Y preparar diseñadores tiene que ver con estudiantes, que eso es la tercera pata en esta mesa. Me acompaña, por ejemplo, hoy día en este espacio Patricia de los Ríos, de Universidad Católica, que es diseñadora y docente de la Escuela de Diseño, coordinadora de la asignatura de procesos de producción. Junto a ella está Viviana Bubinich, que también es de Universidad Católica, pero es miembro del Centro de Estudiantes. Está Karen Schwarzman, que es subdirectora del área gráfica de la Escuela de Diseño de Duoc. Ella está súper vinculada en el área de educación del diseño. Empezó en 2010 como directora de carrera y en 2016 lidera los procesos de creación, actualización y desarrollo instruccional de los planes de estudio a su cargo. Eso significa diseño gráfico, técnico en producción gráfica, desarrollo de diseño web e ilustración, etc. En un cargo parecido está Dani Bergseller, que es diseñador también de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en Administración Cultural de la misma universidad y máster en Diseño Periodístico de la Pompeu Fabra de España. Él está en este momento representando el campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Bueno, Dani tiene una trayectoria bastante larga, es uno de los diseñadores más conocidos, yo creo, de esta mesa, y como su reciente premio, su premio más reciente, el sello de excelencia al diseño del 2016. Tenemos también a Sandra Moreno, que es diseñadora gráfica, directora de la Escuela de Diseño de UNIAC. Tiene más de 30 años de experiencia en el área gráfica, editorial e imprenta. Es magíster en gestión educacional y practitioner en programación neurolingüística. También nos acompaña Gonzalo Aranda, diseñador de mención de comunicación visual de la Universidad de Chile, magíster en diseño industrial de la Universidad Jaime I de España y es diplomado en educación superior de la Universidad Santo Tomás, que es la institución a la que él representa hoy. Junto a ellos está otro de nuestros socios históricos o grandes aliados, así como alguien que siempre nos ha apañado en estas iniciativas, que es José Bodet, que es gerente para América Latina de insumos gráficos y servicios de valor agregado de Antalis. Él es ingeniero en ingeniero gráfico en Francia, tiene ya 30 años de experiencia y muchísima pasión por la educación en la gráfica. Desde el lado como más relacionado con los estudiantes, está Yamilet Rojas,
que representa al Centro de Estudiantes de Diseño de la Universidad de Chile, que ha sido ayudante del Laboratorio de Fabricación Digital, es parte de la Sociedad de Debate de la Universidad de Chile, ha participado en cabildos de diseño, ha ganado fondos concursables, ha estado súper metida en este tema también hace mucho rato. Y Augusto Causa, quien es diseñador gráfico, también de la Universidad de Chile, y es codirector y productor del Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño, ENEDI. Su última versión del año pasado se llevó a cabo en varias regiones del país, ha ganado Fondart, es un proyecto bastante, muy vinculado a la formación de los diseñadores, y cuando hablamos de formación hablamos de las instancias formales como informales. No son las únicas personas en esta mesa, hay varios otros colegas, y yo les pediría a las personas que no he presentado que por favor brevemente se fuesen presentando para que la gente conozca a los que están participando hoy. Por ejemplo, Francisco Rabó, me gustaría que saludaras y te presentaras brevemente. Hola, gracias por la invitación. Mi nombre, como tú dijiste, Francisco Rabó. Soy socio y gerente general de Iconosur. Llevo más de 30 años en el mercado gráfico, así que puedo decir que conocí la imprenta análoga también. Y bueno, y en Iconosur nos dedicamos a la fabricación de packaging, de envases en papel o cartulina, para distintas industrias y con un sello pensando siempre en la sustentabilidad. Renata, por favor, preséntate. Hola a todos, yo soy Renata Huidugli, soy vicepresidenta del Centro de Alumnos de Diseño de la Universidad del Desarrollo, y eso, muchas gracias por la invitación. De nada. Elio. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy el jefe del área comercial de Imprex, soy publicista de profesión, tengo más de 20 años de experiencia en rubro prensa, pero yo partí en el Mercurio, después Copesa, y ahora ya estoy hace prácticamente 9 años ahí en Imprex. Nosotros impulsamos el proceso de la digitalización completa de los procesos de producción, lo que nos ha llevado también a desarrollar un software que ustedes conocen, o la mayoría de la gente conoce. Entonces nuestra experiencia la verdad es que ha sido bastante importante, y quiero compartir con ustedes también todos los logros que hemos tenido, y eso, hacer que esta mesa en verdad sea fructífera. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti. Don Ignacio González. Estás en mute, tienes que quitarle el silencio a tu micrófono para que te escuchemos. Disculpa, Pardo, ahora sí. ¿Ya? Mi nombre es Ignacio González Uribe, soy el gerente general de Color Pack. Nos dedicamos al packaging premium, principalmente en cartón, cartulina y papel. Llevo bastante tiempo en el mundo gráfico, a pesar de que vengo de otro tipo de industria. Y también tengo algún tipo de relación con la academia. Eso es por ahora, Osvaldo. Perfecto. Cristian Cares, hola, bienvenido. Hola, yo soy alumno de cuarto año de la Escuela UNIAC, invitado por Sandra Moreno, y gracias. Rodolfo Coronado, que es otro de nuestros grandes aliados y que se metió con esta iniciativa con todo desde el principio, por favor. Hola a todos, por acá Rodolfo Coronado, yo soy diseñador industrial y tengo a cargo las carreras del área de diseño INACAP. Son 5 carreras de diseño que tenemos en 16 sedes a lo largo de Chile. Así que muchas gracias por la invitación, Osvaldo. Encantado de la vida. Don Rodrigo García. Hola a todos, mi nombre es Rodrigo García, soy el gerente de gestión de calidad de Ártica S.A. Nos dedicamos a la impresión de etiquetas de vino. También una amplia trayectoria en la industria gráfica con más de 30 años, partiendo en la antigua editorial Lord Cochrane, pasando a R.R. Donnelley, competencia de Alfred por ahí, y finalmente 10 años por cumplir en Ártica, haciendo las mejores etiquetas de vino de Chile. Don Alfred East, aprovechando la réplica.
Estás con mute también, Alfred. Debes quitarle el silencio a tu micrófono. ¿Quién me replicó? Perdón, es que no estaba chateando. ¿Quién me replicó? Nada, ya se fue ya. Don Rodrigo García dijo un par de cosas ahí sobre las mejores etiquetas. Ah, perfecto. Oye, bueno, mi nombre es Alfred East. Yo en este momento soy gerente de operaciones de una empresa nueva que estoy partiendo que se llama WePrint. Un gusto estar acá y también estoy por el lado de la docencia. Hice clase durante mucho tiempo en la Universidad del Desarrollo y me tocó, bueno, lo voy a decir, que así estoy como Yerko Puchento, lo digo y ya, ¿qué? Y me tocó el desafortunado desafío de hacer clases online este semestre, durante todo el semestre de tecnología gráfica. Fue un desafío, pero bueno, estoy en ese tema, en las dos cosas, en el lado de la impresión y en el lado de la docencia. Así que muchas gracias por la invitación. Encantado. Esta mesa, la verdad es que ha venido planificándose hace mucho tiempo y nosotros habíamos iniciado ya algunas conversaciones el año pasado, antes de que pasara toda la secuencia de cosas que nos hicieron muy difícil seguirnos juntando y seguir avanzando. Y la idea hoy es retomar un poquito ese rumbo que se había aletargado por un rato, pero que no se ha apagado. Y esto empezó originalmente en base a preguntas simples, pero no por eso fáciles. Como la primera pregunta que nos hicimos, que fue la pregunta que detonó esta conversación, es cómo construir un puente entre el gremio de la producción gráfica y de quienes son nuestros aliados y nuestros socios estratégicos, y eso tiene que ver con que el primer problema que detectamos en torno a la formación de los futuros diseñadores es que hay poca comunicación y estandarización del conocimiento que existe entre la industria, que son nuestros socios estratégicos en el área de la producción, y la academia, que somos los responsables de formar futuros diseñadores. Entonces, la pregunta que da origen a esta mesa y la pregunta que por favor quiero empezar a conversar con ustedes es cómo debiera construirse un puente entre estos dos mundos, entre estos dos ámbitos, y cómo conciliar por un lado los intereses productivos y por otro lado los intereses formativos en la educación de un futuro diseñador y en el modelamiento de los contenidos asociados a esta área. Me gustaría empezar con José Bodet, que tal como lo dije en su presentación, tiene un pie puesto en el área de la educación hace mucho tiempo y ha estado muy vinculado a la empresa y a la industria gráfica con una mirada súper amplia por mucho tiempo. José, me gustaría escucharte. Gracias Osvaldo, y gracias por la invitación. Yo creo que antes de tal vez de pensar en construir un puente para que todo no sea otra historia tipo Caucao, deberíamos empezar por casa. O sea, yo creo que en la industria misma, y la verdad que nos gusta hablar de industria gráfica porque tenemos esta aspiración de ser una industria, pero sin embargo somos un montón de gente con buena voluntad y con pasión por el papel y la tinta, pero es un mundo de oficio, es un mundo bastante artesanal, aún muy ligado y pegado a las artes gráficas, que sí mueve volúmenes industriales, pero desde una manera bien autodidacta. Y yo creo que existe casi tantas formas de ver la gráfica o de ver cómo se trabaja la gráfica como existen empresas. Entonces, lo primero que yo creo que como industria, y ahí bajo el alero de Asimpress, deberíamos construir un lenguaje común entre todos, llegar a consenso y tener este lenguaje común que nos hace falta. Y a partir de ahí empezar a invitar efectivamente otros mundos que sean de otros gremios del mundo de la creatividad y las comunicaciones, y también el mundo de la educación a través de los colegios que existen y todas las instituciones de educación superior, a darles a conocer este lenguaje para que todos hablemos lo mismo. Entonces yo creo que la verdad es que en la gráfica diría yo, desde finales de los 90, ya todo se empezó a escribir. O sea, tal vez uno podría pensar de que la mayoría son autodidactas porque no hay de otra, digamos. ¿Okay?
para llegar a este mundo, pero yo encuentro que todo está escrito y faltaría tal vez como chilenizar un poco este trabajo hecho al internacional y tomar decisiones. Y yo creo que esto podría ser bajo el alero de Asimpress, la formación de un comité técnico que sea multidisciplinario, con expertos reconocidos que formen parte, y luego tal vez establecer un sello en que sería como la forma de reconocer que, bueno, tú hablas este idioma, entonces como que eres parte del club, si podemos decirlo así, y no habrá malentendidos. ¿Okay? Y yo creo que hay suficientes personas aquí reunidas de buena voluntad para hacer este trabajo. Como decía hace poquito, entre lo que fuimos invitados, hay como 300 años de experiencia acumulada y dentro de lo que participan, que yo veo que son 85 personas de más de un milenio de experiencia. Entonces, yo creo que algo bueno vamos a sacar de ahí. Perdón, ¿podría aportar algo a lo que expuso José recién? Es que, ¿sabes qué? Perdón, no escucho. Osvaldo, parece que tienes el teléfono. Tienes razón, estaba ahí, yo estaba en mood. Que sí, vas tú y después va Francisco, que Perdón. levantó la manito ahí. Mira, yo creo que el puente debemos construirlo y tiene que ser digital. Creo que interesante lo que dice José, está todo escrito, hay que chilenizarlo, pero creo que un muy buen inicio sería poder construir una especie de un contenedor virtual de conocimiento, una especie de Wikipedia de la industria gráfica, en donde podamos aunar el conocimiento común en un lenguaje común y además poder darle la instancia a los chicos, a los que se están recién formando, de poder, no sé, generar preguntas, nosotros responderlas como industria gráfica, los proveedores que también participen. Yo creo que si es que se debe construir un puente, hay que hacerlo, tiene que ser digital y tiene que ser multidisciplinario y a la vez vivo, ¿me entiendes? O sea, no una especie de academia que le habla a los chicos que están recién aprendiendo, no, yo creo que tiene que ser vivo, o sea, que esté, digamos, con una dinámica constante, ¿se entiende? Sí. Pero creo que como base tiene que ser digital, o sea, tiene que ser algo al que podamos tener acceso universal todos. Eso, por ahora, digamos. Gracias. Francisco, tú querías agregar algo también. Sí, también quería hacer como una reflexión también, como antes de hablar de los puentes, que yo creo que también, bueno, como todos saben, hay varios temas que están muy presentes ahora, que por ejemplo, un tema que es importantísimo, que es la desconfianza. Nadie confía en nadie, ni en las instituciones, ni casi a lo mejor en nuestros parientes. Hay una desconfianza total en el sistema. También hay otro concepto que se ha quedado también, que es el tema de la competencia, la competencia que está muy mal entendida porque es casi como el enemigo, o sea, tu competencia hay que matarla y ojalá que desaparezca. Entonces también yo creo que ahí hay otro problema más que hay que cambiar también. Y como último concepto, que creo que hay un tema que tampoco se conversa mucho, que es el tema de la colaboración. No se enseña mucho la cosa colaborativa, de que yo no te voy a quitar a un cliente a ti, sino que hay algo ahí, no sé si en Chile yo creo que más acá, de que todos desconfiamos y nadie se colabora uno con otro, o sea, deberíamos potenciarnos con los conocimientos, con las distintas cosas que hacemos cada uno, para potenciar primero el discurso y de ahí yo creo poder empezar como a construir un puente hacia la academia y hacia otros gremios también. Sí. Los estudiantes, ¿cómo se imaginan si hubiese un espacio de convergencia entre la educación y la producción? Como tener acceso de primera mano a esa información. ¿Cómo se lo imaginan? ¿O cómo sienten ustedes? ¿O cómo viven esa carencia, si es que es una carencia? Le pregunto a algunos de los representantes estudiantiles, así como para ver cómo nos ven desde el otro lado, del lado de quienes se están formando. Creo que la carencia se puede ver mucho al momento en que nos vemos enfrentados a tratar de llevar a lo tangible lo que tratamos de realizar de nuestra idea. Y creo que lo que más podría servir, claro, como lo que hablan ustedes del tema
digital, como una especie de Wikipedia diccionario donde estuviera todo el tema, pero también siento que tiene que ir un aspecto docente ahí, donde también nos enseñan a inculcar un poco este conocimiento, más de lo que ya lo están haciendo. Y ahí cómo poder generar realmente el puente entre la industria y entender la industria, y también uno tener el lenguaje adecuado al momento de acercarse. ¿Ustedes sienten que en este ámbito se les está preparando en la dirección correcta, pero insuficientemente? Yo personalmente creo que sí. Yeah. ¿Rena o Cristian o Yami? Sí, yo también me quería sumar un poco a las palabras de Viviana, y siento que tener las herramientas en lugar virtual, siento que es una posibilidad muy positiva, y al mismo tiempo, a nivel de docente, nos tienen que dar un feedback para utilizar esta herramienta de manera eficiente al final, porque quizás yo puedo tener una idea y al momento de querer realizarla me doy cuenta de que al final no fue tan fácil como creí que era, porque me confundí por un concepto que no entendí bien. Entonces, creo que tener toda la información que yo pueda recibir y tenerla bien es muy positivo. Rodrigo García. Sí, mira, quería comentar algo y me gustaría que las personas que están vinculadas a la academia, a lo mejor, sobre todo Conrado de INACAP, quizás me pueda corregir. Si no me equivoco, hace mucho tiempo atrás, varios años atrás, la empresa le daba soporte a INACAP, o el Corfo, no sé de dónde provenía esta ayuda, y de alguna manera se decía, salud, gracias, perdón, se decía de que las personas que aprendían haciendo en INACAP, que es el lema de INACAP, ¿cierto?, en el fondo estaban muy bien guiados porque las mallas curriculares eran de alguna manera planteadas también por las personas que participaban en la industria. No sé si había un equipo, no sé si la Corfo, no tengo idea cómo funcionaba, pero sé que los industriales de alguna manera proporcionaban información importante para construir las mallas curriculares de los alumnos. Entonces, al momento que el alumno salía de la entidad, quedaba bien inserto en lo que la industria, para cualquiera de esos ámbitos, requería. No sé si eso podría mantenerse, si es que lo hubo antes, o comenzar a practicarlo. Una sugerencia de mi parte. ¿Alguien más quiere pedir la palabra o quiere... Don Ignacio, ¿quería opinar también? Por favor. Contestando un poco la pregunta original, que era cómo construir el puente entre la academia y la industria, creo yo que el primer paso es reconocer que existe una comunicación deficiente. Si lo reconocemos que existe, por eso estamos en esta reunión, creemos que debiéramos acercar las posiciones y trabajar en forma cohesiva, formar un grupo de análisis que sea validado tanto por la academia como por la industria. La industria representado por su organismo que nos reúne a todos de alguna forma, que es Asimpres, pero seamos validados. Asimpres reúne una serie de actores de la industria, y los cuales se puede señalar de que efectivamente tenemos los conocimientos. Y por otro lado la academia, tanto profesores como alumnos, y llegar a algún consenso. Esta deficiencia que existe en la comunicación, desde el punto de vista de la industria a la cual yo represento, repercute y se transforma en mayores costos, se transforma en mayor eficiencia y en improductividad. Un ejemplo, un archivo enviado por un diseñador para que sea transformado en un producto impreso, en ese traspaso hay una serie de informaciones que el diseñador no conoce, que se le requiere poder transformar, se requiere información adicional para salir en lo que se nos está pidiendo. Si nosotros tuviéramos este hilo conductor y supiéramos, enseñáramos todos los diseñadores, ya sea bajo los talleres especiales, sea bajo alguna asignatura, esta comunicación que le llamamos la industria la preprensa. Entre el diseño original y la preprensa hay un lapso y hay una serie de, estoy hablando principalmente de la impresión offset, que es la más común, la que mueve bastantes costos o recursos de por medio, que una mala impresión producto de un archivo que no se entendió o no se dieron todas
la información adicional, es un gran perjuicio para ambas partes. Entonces pienso yo que debiéramos formar un grupo de análisis, de trabajo con estudiantes y con eso que nos permita conciliar intereses, talleres especiales, esta participación de alumnos o la creación dentro de la escuela de diseño de un área o un curso que tiene que ver con la preprensa de las imprentas, que es un asunto bastante especial, cómo de un archivo llevarlo a una plancha de impresión y finalmente salir en el producto que necesitamos. Por eso creo que no hay una comunicación fluida, hay comunicación, es cierto, pero más aún con lo que se nos vecina, con los cambios, cómo se nos adelantaron el periodo de la digitalización, todo esto cambia, y es el momento que debiéramos tener una comunicación, un acercamiento para ver cómo se va a enfrentar el mundo del mañana que ya estamos encima. ¿Aló? Eso es mi opinión. Antes de Elio, vamos a darle... Gracias. Antes de Elio, vamos a darle palabra a Sandra, Sandra Moreno, que pidió la palabra también. Por favor, y de ahí Elio. Gracias, Osvaldo. ¿Me escuchan bien todos? Sí. En el fondo, yo creo que tenemos que partir, ¿no es cierto?, considerando nuestras mallas curriculares, que desde la academia tenemos la posibilidad de actualizar cada 4 años. Entonces, yo creo que el primer paso es hacer esto que estamos haciendo ahora y levantar desde la industria el requerimiento que necesita que nosotros... ¿Qué pasó? La perdimos, parece. Sí, parece que la perdimos. Pucha. Démosle un segundo y si no, avanzamos. En el ciberespacio. En el ciberespacio, sí. Elio iría y después Rodolfo, que también quería decir algo, sí, Coronado. Sí. ¿Avanzamos o la esperamos? Avancemos y cuando se reconecte retomamos la conversación con ella. Se me fue la señal a mí. Ahí está. Disculpen, muchachos. Todo bien. Me desconecté. Bueno, lo que quería comentar es que me parece súper entretenida esta estructura, porque en el fondo ahora están todos los componentes que necesitamos para definir cada uno de los contenidos que queremos incorporar. Entonces, en esta primera reunión, ¿no es cierto?, como las mallas se ajustan cada 4 años, tenemos la posibilidad de que la industria, a través de todos los representantes que tenemos acá, levanten los requerimientos que ellos necesitan en su área desde el diseñador que está recién saliendo. Y esos contenidos los deberíamos incorporar en los talleres editoriales, en las asignaturas sistemas de impresión, preprensa, etcétera, para dar cuenta de estos conocimientos en el perfil de egreso del diseñador gráfico. Ahora, como tenemos la facilidad de cada 4 años actualizar nuestros programas gráficos, es la mejor instancia para hacerlo. Y ahí nos aseguramos de crear el lenguaje común, estar al tanto de las tecnologías. De un año al otro ya cambiaron las tecnologías, a lo mejor va a haber que cerrar de otra manera para CTP o de otra manera para otro sistema de impresión, y es la industria gráfica el único medio que nos puede dar estos insumos a la academia. Y así nosotros podemos armar nuestros planes de estudio haciendo, ¿no es cierto?, una sincronía entre la necesidad que requiere el medio y lo que nosotros estemos enseñando. Porque de lo contrario, como existe este desvínculo, ¿verdad?, nuestros programas de estudio ya quedaron obsoletos en 4 años de aplicación, porque la industria avanza a mucho más velocidad que lo que avanza un programa académico. Y concuerdo perfectamente con las opiniones que han dado todos los representantes de la industria, y en eso estamos muy, muy distanciados. ¿Ya? Entonces yo partiría desde el levantamiento del requerimiento de la empresa hacia el diseñador. Y eso deberíamos reforzarlo y estar en constante comunicación para ir siempre en la cresta de la ola del conocimiento que requiere el alumno que egresa de 5º año de la Escuela de Diseño Gráfico. Gracias. Gracias a ti. Rodolfo, ¿venías tú? No, venía yo. Es que,
un poco lo que... Perdón, venía Helio, perdón. Sí, Sí. lo que hablábamos, o sea, respondiendo un poco a las chicas, perdón, a Ignacia y a Viviana parece, no recuerdo, y un poco lo que decía Ignacio, nosotros tuvimos una experiencia mini, digamos, con los chicos tenemos como charlas y pequeñas invitaciones de diseñadores, y nos topábamos con justamente lo que decía Ignacio, que es que hay un desconocimiento técnico, digamos, de cierto que variables técnicas que no necesariamente tienen que conocer, pero que sí dificulta el trabajo a la hora de hacerlo real, ¿me entiendes? O sea, a la hora de pasarlo a hacer la idea realidad, digamos. Ahora, creo que, volviendo a la idea de este puente digital, junto con unir el conocimiento en un lenguaje chileno, entre comillas, como decía José, creo que, por ejemplo, si tenemos un canal abierto, chat, preguntas que se puedan responder, que estemos todos conectados, que pueda responder la industria, o que a lo mejor los estudiantes, a través de los docentes, puedan levantar cada cierto tiempo las preguntas, las que más les rondan, y nosotros desde la industria poder respondérselas técnicamente, podría ser mucho más fluida la comunicación, y podríamos salvar de mejor forma esta brecha de información que hay, porque al final es una brecha informativa, nada más. O sea, el chico sabe muy bien lo que tiene que hacer, y nosotros de una u otra forma lo podemos decodificar. El problema es que no es fina la comunicación. Entonces, de repente, como decían las chicas, se pierden en un tecnicismo, o sea, en cómo se dice tal cosa. Quiero expresarme de mejor forma, no es cliché, no sé, troquel, ¿me entienden? O sea, son tecnicismos, pero que en esta plataforma digital, si pudiésemos aunar un conocimiento y a la vez tener una fluida pregunta-respuesta, que los chicos en un proyecto puedan levantar preguntas y nosotros poder responderle, no sé si al instante, no sé si en un chat, pero sí por lo menos que haya una comunicación constante, semanal, diaria, no sé, que a lo mejor Asimpress pueda servir de filtro, que los docentes puedan servir de filtro, pero que la industria en verdad responda a preguntas concretas. ¿Se entiende? Creo que de esa forma podríamos también avanzar en enriquecer todos los ámbitos. Eso. Ahora sí, Rodolfo, gracias Helio por tu opinión. Gracias, Osvaldo. Oye, en relación, primero respondiendo a Rodrigo, efectivamente, INACAP siempre ha estado muy vinculado al sector productivo, pero no solo INACAP, sino que todas las instituciones. Yo conozco el trabajo que hace Duoc, el trabajo que hace Santo Tomás y otras instituciones, y la verdad es que desde que llegó la formación por competencia, prácticamente desde el año 2010-2012, todas las instituciones incorporaron, previo al diseño, una malla, una actualización, instancias, y que generalmente es la primera instancia, donde uno se reúne con representantes del sector productivo, ¿ya? Entonces eso se ha mantenido, y de hecho todas las instituciones desde el año 2012 ya han como estrechado mucho más la incorporación de las necesidades del sector, de los diferentes sectores relacionados con el ámbito gráfico. Ahora, quiero tomarme un poco de lo que planteaba Francisco al principio del tema de la colaboración. Yo siento que estamos en un momento muy propicio para poder generar un trabajo colaborativo. De alguna manera, en lo que estamos viviendo hoy, esta manera en la cual nos estamos comunicando, nos ha permitido repensar maneras que quizá antes pensábamos que no eran posibles. Hay todo un cambio desde el punto de vista de las tendencias. Yo justo veía a alguien que preguntaba por la formación más libre. Viene toda una tendencia donde las carreras se van a empezar a cortar, donde tenemos que empezar a potenciar más el trabajo con los grupos de enseñanza media, donde tenemos que darles la posibilidad al egresado de que en diferentes momentos de su vida pueda seguir un proceso de aprendizaje, y en ese sentido siento que hay diferentes condiciones que hoy nos permiten poder trabajar de manera más conjunta. Desde que aparece el tema de la gratuidad, las instituciones
podemos trabajar nosotros, a mí me toca en instancias donde me invitan a proyectos y donde yo me pongo en contacto con Duoc y yo me pongo en contacto con Gonzalo en la Santo Tomás para poder incorporarlo a diferentes proyectos, y esto la verdad es que hace 5 años atrás uno no lo hacía de manera tan potente. Entonces siento que hay diferentes elementos que nos permiten hoy poder desarrollar un trabajo más en conjunto, más ligado a la industria. Y desde lo que hemos hablado en otras reuniones, desde el tema del levantamiento de los poblamientos sectoriales, hay otras industrias que están mucho más adelantadas que nosotros. Hay otras industrias donde el sector productivo define cuál es el perfil, 100%, y donde después la academia hace una traducción de esto. Entonces yo siento que también ahí hay un desafío a poder avanzar hacia eso, y termino planteando que lo mejor es que estamos en el mejor momento, en un momento donde las instituciones ya no nos tenemos que pelear, por decirlo de alguna manera, por la matrícula, donde efectivamente necesitamos trabajar de manera conjunta, y donde hoy la industria nos está pidiendo poder avanzar en eso. Hay que aprovechar ese escenario, ese momento. Gracias, Rodolfo. Nos pidió la palabra Alquimia Publicidad y después va Dani Bergseller, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Aquí cuidándonos por la pandemia. Hola muchachos, ¿qué tal? Mira, colega gráfico, pequeño empresario y publicista de formación, y exdirector del Colegio de Publicistas de Chile. Y quise opinar porque fíjate que lo que han tocado en este minuto es un tema que nosotros habíamos planteado hace un par de años atrás como asociación gremial. La problemática de los diseñadores. No, si tú parece que alguien tiene abierto ahí Sí, alguien tiene un micrófono abierto ahí. Habíamos conversado algunas cosas prospectivamente con Asimpress, con María Eugenia y qué sé yo, su equipo. No pudimos concretarlo, pero nuestro afán era en ese minuto, y digo nuestro porque camiseteado con el colegio, ¿no? Pero en el fondo es como la idea general que todos tenemos de poder nutrir la industria del punto de vista de hacerla más rica para que podamos levantar el estándar y el nivel de los trabajos que se hacen, entendiendo que cada profesional tiene su área, porque también debo plantear que la comunicación entre publicistas y diseñadores no siempre es fluida. Entonces, desde ese punto de vista, más difícil es cuando tú vas a producir, no tan solo en una imprenta, sino en cualquier fabricación de algún producto gráfico publicitario. Entonces, yo lo que planteo ahí, y aporto también para lo que se ha dicho, es que más allá de poner un ramo, falta que vayan profesionales a dictar la cosa, como decíamos nosotros, que están con los pies en la cancha, digamos. Porque es distinto hablarlo, con todo el respeto que me merece desde el punto de vista de la academia, a hablarlo desde el punto de vista de la práctica. Porque evidentemente hay terminologías que podríamos decir que si compartimos o no, pero lo que estamos hablando, y me cuelgo lo que decía alguien acá hace unos minutos, en el fondo es cómo hacemos que el producto que se va a hacer llegue a éxito. Porque finalmente hay un cliente detrás de todo esto que es el que financia y el que finalmente va a recibir este producto. Entonces, más allá de descubrir si el huevo o la gallina, digamos, el tema es cómo trabajamos colaborativamente, pero de verdad. Porque creo que hay mucha cosa, y me van a disculpar los presentes, pero creo que hay mucha cosa que se ha planteado de un punto de vista muy como de cúpula. Entonces, como que hay mucha gente que tiene la información y los demás no la entienden, por lo tanto, me da lo mismo. Entonces, yo creo que hay que aplanar un poco la cancha, poner un poco el ritmo de trabajo en una forma más horizontal y no tan piramidal, y efectivamente hacer un trabajo colaborativo, donde nos escuchemos todas las partes y podamos también, y aquí me pongo la camiseta como proveedor, que también se escuche la opinión técnica, porque muchas veces en la pantalla lo que se ve no necesariamente es lo que vas a tener después en las manos. Entonces yo creo que ahí hay un divorcio muy grande que no se ha resuelto hasta la fecha, con todo el esfuerzo y todo lo que se ha hecho de la parte de la academia, desde las agencias y de los distintos gremios. Yo creo que el trabajo se ha hecho, pero no se ha orientado específicamente donde tiene que ponerse la flecha, digamos, donde tiene que apuntar. Y lo otro también que diría es que hay otro tema que lo dejo abierto, me imagino ustedes lo tocarán,
que tiene que ver con la transformación digital. Y hoy día el problema se profundiza más aún, porque tenemos un tema de distancia física y los equipos de colaboración ya estamos en red. Entonces, gente que no tiene la capacidad de poder estar en estas condiciones, porque no todos la tienen la misma. De hecho, ustedes pueden ver lo que está pasando con el tema de la educación. Así que, en ese sentido, creo que hay un debe grande que tenemos que ponerle, como decía mi abuelo, el cascabel al gato, para que esta cuestión funcione, digamos. Hay que ir a la práctica más que quedarnos en cosas muy bonitas y rimbombantes, y sino que ir a la cancha, ir a la práctica y poner en curso un trabajo que nos dé dividendo a todos, porque aquí salimos todos juntos o nos hundimos todos, digamos. Eso es mi humilde opinión. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Me gustaría escuchar ahora a Dani, que había pedido también la palabra. Sí, a ver, creo que lo interesante de una mesa es que, como tal, tiene sus patas, ¿cierto? Y yo creo que acá cada cual ha hablado desde su dolor, estableciendo de que hay una pata que está más coja que la otra. Entonces, yo voy a hablar en un doble rol. Yo trabajo en la academia, pero también tengo mi estudio de diseño, por lo tanto, como que de alguna manera me pongo en dos de las tres patas, por decirlo de alguna manera. Fui estudiante, por lo tanto también puedo exigir las cosas que no me enseñaron en su momento, que tengo que aprender afuera, etcétera, etcétera. Pero creo que acá hay un punto que es la base. Primero, para que podamos avanzar, creo que la mesa ha aportado con un montón de ideas, pero creo que es necesario establecer dos criterios. Uno es la expectativa y la otra es la realidad, ¿ya? La expectativa es la que todos tenemos y me parece súper válida y yo la celebro, pero la realidad es bastante clara. En el medio creativo, independiente si estudiaste diseño, estudiaste publicidad, y aquí me pueden acompañar los pares que trabajan desde la academia en cargos administrativos y en cargos directivos, vivimos distintas realidades. Existen aquellos que nos toca preparar chicos para el medio desde un ámbito técnico, desde un técnico profesional y desde un profesional. Y finalmente son tantas las cosas que tenemos que enseñar que el ramo de procesos de impresión queda relegado normalmente a un semestre, 2. Ustedes saben lo difícil que es concentrar toda esta información en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, creo que acá debemos ser todos súper humildes y reconocer quién es el que tenemos al frente. Ser un estudiante con una madurez propia del que está aprendiendo, y va a estar lleno de errores, porque difícilmente vamos a poder enseñar este cúmulo de información en ese semestre o 2 semestres, y más todavía cuando digo de que hay chicos que aprenden la profesión en un técnico 2 años, en un técnico profesional 4 años, o en un profesional de 4 o 5 años. Entonces, en eso tenemos que ser bastante claros, y en eso digo ser humildes, porque para ser mejores tenemos que ser responsables. Y para ser responsables, yo creo que acá hay varias cosas que se han dicho. Comparto lo colaborativo, creo que es el punto de inicio para todo lo que estamos haciendo, y qué bueno que estemos reunidos acá para empezar a sacar cosas en limpio. También comparto el que hoy como nunca es más fácil, o sea, sí, más que nunca es hoy día más fácil el acceso a la información, o sea, la información está hoy disponible para todos, ya no responde necesariamente a casta, ya no responde ni siquiera a saber un idioma, porque uno puede traducir a tiempo real y medianamente entender lo que uno anda buscando. Pero ese acceso a la información no siempre tiene una certificación, o sea, yo no sé qué es verdad, qué es mentira, y es ahí donde se pueden equivocar nuestros alumnos, o se pueden equivocar los más jóvenes. Entonces creo que ahí la industria podría ayudarnos a certificar la información. Pero también, en este punto de ser responsables, yo debo decir de que dentro de la misma industria yo he recibido 2 o 3 impresiones distintas cuando debiera ser esa información exactamente igual. Y para ejemplos todos tenemos, digamos, o sea, y me ha pasado que muchas veces el encargado de atenderme, el responsable de las ventas, sabe tan poco que termina cantinfleándome y termino hablando con un preprensista o un prensista y ahí recién aprendo. De anécdotas, si quieren, podemos hablarlo después a micrófono cerrado, pero tenemos todos como esas experiencias que uno también le pediría a la industria que seamos más serios, así como se nos pide a la academia que entreguemos un estudiante de buen nivel. Entonces, yo quiero que nos pongamos en una situación que es bien clara. Antiguamente, los roles del medio gráfico estaban divididos en un montón de profesiones. El cajista, el linotipista, el componedor. Hoy, el diseñador las hace todas, incluso le toca hasta
redactar, editar y corregir texto. ¿Ah? Entonces, creo que vamos a seguir equivocándonos, vamos a seguir resolviendo en el camino. Las mallas son imposibles que las podamos actualizar porque independiente de la voluntad de los 4 años vamos a llegar tarde siempre. Por lo tanto, creo que es súper necesario que lo hagamos como lo hacen hoy las empresas de software que tienen estos espacios de preguntas frecuentes, de capacitación en línea. Entonces creo que ahí hay un muy buen camino para que podamos complementar ese semestre o ese año que tienen los alumnos. Y también, no olvidar, y esto también queda un poco para los estudiantes, que lo más importante de todo es ser inquieto. O sea, nunca lo vamos a saber todo y siempre vamos a estar preguntando. Y por lo mismo las tecnologías van a ir cambiando, pero en la medida que tenemos esta voluntad vamos a poder responder las dudas. Y creo que ahí están las bases de lo que estamos conversando en este caso, y también no olvidar, y aquí ya me pongo un poco en el rol que me toca desde la academia, de que no todos los alumnos son iguales y no todos los alumnos necesitan saber lo mismo, y no a todos les interesa esto que estamos conversando ahora. Porque el diseño, y aquí voy a hablar desde la profesión que conozco, es mucho más complejo que solamente la impresión. Existen otros caminos, existen otras experiencias, y nosotros también tenemos que dar calidad a ellas. O sea, esto mismo que estamos hablando de que no sepan de offset, nos podrían cobrar, no sé, otras áreas porque no saben de programación, o no saben de flujos, o no saben de gestión lo suficiente, o no saben cobrar. O sea, nosotros entregamos algo que es súper importante. Nosotros no somos un fin, finalmente, la academia, somos un medio. Y como medio, lo que podemos entregarle a ese estudiante, futuro profesional, es ser inquieto. En la medida que él se cuestione y se pregunte, de seguro ese chico, con todas las equivocaciones que ojalá nos lo permitan, porque así aprendimos todos, ¿ah? Con este ensayo y error, y con la ayuda y la voluntad de los que estamos aquí presentes, vamos a sacar estos seres responsables y mejores que queremos. O sea, yo creo que lo más importante es lo que estamos haciendo ahora, es la política de puertas abiertas. Si yo no sé, golpeo la puerta y le pregunto al que realmente sabe, y esa certificación de la información es lo que de alguna manera va a comprometer el que yo tenga un colega, un amigo. Y en eso yo creo, o sea, cada vez que tenía un problema, he llamado a alguien que sabe más que yo. Esto viene de Henry Ford, así que no es nuevo, y tengo la respuesta que necesito. Lo importante es implementarla. Así que espero haber dejado eso un poco en contexto y en debate para que sigamos avanzando, porque yo creo que podemos exigirle al medio, a cada uno de nosotros, pero no es que la pata esté más coja al lado que no nos corresponde, es que está coja en todos lados porque va a ser imposible cumplir las expectativas. La realidad, y esto no es a la chilena, es mundial. La cantidad de información hoy disponible es más grande que todo lo que podemos aprender en todas las vidas posibles que tengamos y reencarnaciones que tengamos. Así que eso, espero haber como dado un poco una vuelta al cuestionamiento que estamos teniendo, a ver si podemos verlo desde otra manera también, quizás cambiar el paradigma para que podamos ser inquietos. Eso. Gracias, Dani. Voy a aprovechar de ir ya amarrando esta pregunta para pasar a la que sigue, y me gustaría escuchar, por lo que decía Daniel y porque además tienes levantada la mano, a Patricia de los Ríos de Universidad Católica, con respecto a este punto de los tiempos comprimidos versus lo que es esencial. Hola a todos y a todas. Bueno, es importante hablar para mí desde la Universidad Católica porque tenemos probablemente la situación más crítica en cuanto a tiempos muy comprimidos en la formación en los procesos productivos o todo lo que tiene que ver más con la técnica. Nuestra malla actual está en proceso de reformulación, pero fue una malla que duró poco más de 10 años, o sea, bastante más que lo que se hablaba acá en torno a la renovación de las mallas cada 4 años. Y en la malla actual, la formación de procesos productivos se comparte con todas las áreas o ámbitos que se enseñan en la Católica, que son textil, industrial, digital y gráfico. Por lo tanto, en tiempo real, nuestros estudiantes tienen apenas 4 o 3 clases para abordar los procesos productivos gráficos de manera específica. Y lo que se intenta en ese contexto no es necesariamente equiparlos en habilidades y competencias técnicas, porque también entendemos que esas habilidades y esas competencias que tienen que ver con el funcionamiento de una industria, que como ya se ha dicho aquí anteriormente, está en constante cambio. Por lo tanto, lo que enseño hoy ya es pasado mientras lo estoy enseñando.
Por lo tanto, lo que nosotros vemos como crítico en esta formación no es solamente habilitar a los estudiantes en ser capaces de preparar archivos eficientes, correctos, que no generen estos problemas que creo que son atendibles, ¿no? Como temas de improductividad, ineficiencia y de costos, pero también ver todo el proceso de producción de una manera más amplia, y no solamente desde un punto de vista de impacto económico, sino que también como desde el punto de vista del impacto social y del medio ambiente, porque finalmente creemos que los diseñadores no solamente son un engranaje más en esta cadena productiva, sino que son tomadores de decisiones que tienen que ser conscientes de todos estos impactos globales que tiene un proceso productivo. Por lo tanto, nos enfocamos mucho más en temas de reflexión crítica y no necesariamente en habilidades y competencias que efectivamente, como planteaba Vivi, los estudiantes se quedan con gusto a poco, dicen como quisiera saber más, quisiera aprender más, y en ese sentido este puente sería un gran aporte como un modo complementario de la formación de nuestros estudiantes, pero creo que este puente tiene que ser efectivamente digital, para que permita irse actualizando constantemente. Tiene que ser un puente vivo, colaborativo, en el fondo, que no sea unidireccional, sino que también permita el diálogo en todas las direcciones, no solamente pensando que es la industria y el levantamiento de las necesidades de la industria quienes forman los perfiles de nuestros estudiantes, sino que también la academia, desde la innovación, va nutriendo también a la industria, y no es solamente en una sola dirección. Así que creo que eso es lo que puedo aportar desde la UC. Gracias, Patricia. En virtud de la hora, yo quisiera pasar a la siguiente pregunta. Yo sé que el tiempo que le dedicáramos a esto se nos haría poco porque tenemos muchísimo que discutir y aportar todos. Sin embargo, como les digo, el reloj, que no tiene amigos, ya se movió bastante y debemos pillarlo un poco. La segunda pregunta que teníamos tiene que ver con, ok, estamos de acuerdo en que este puente es necesario de construirlo, y este puente tiene que ver, o se construye en base al conocimiento. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo generar y entregar conocimiento de manera transversal? ¿A qué nos referimos con esto? Es cómo generar una base mínima común de conocimiento que garantice niveles y estándares entre diferentes profesionales provenientes de diferentes instituciones. ¿Cómo poder acceder transversalmente a ese cuerpo de conocimiento? Hay algunos ya sugerían que si el soporte fuese digital estaría mucho más disponible. Y cómo asegurarse de que este conocimiento sea validado por nuestros socios estratégicos, es decir, la industria gráfica, que es como para cerrar el círculo, ¿no? Porque de ahí parte el desafío, entonces ahí es donde abrocha también el desafío. En esto me gustaría partir escuchando la visión de alguien que ha estado un poquito, no un poquito, bastante metido en el mundo de cómo se enseña diseño, pero también en el mundo de qué es lo que los estudiantes esperan de su formación. Eso es ENEDI, el Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño, que es representado en esta mesa por Augusto Causa. Me gustaría saber, Augusto, ¿qué opináis de esta pregunta? ¿Cómo lo ves tú? Hola, gracias. ¿Se escucha, cierto? Sí. Bueno, un poco sumándome, poder aportar tanto a la pregunta anterior como a esta, siento que un levantamiento de información y un poco generar este cruce y estos puentes que tanto los intereses académicos y formativos tengan una forma de mediar con los requerimientos que tiene la industria, con los requerimientos que tienen los estudiantes en la formación. Y considero que es súper importante la democratización, que es un tema súper relevante, pero no solo en un aspecto de sistematizar los contenidos por un lado, sino que también el acceso a esto, que finalmente, y ahora con todo este tema de la era digital, esas barreras se pueden superar. El disponibilizar y extender es súper importante, pero también la difusión que tiene que tener esto. Que un poco lo que hablaba Patricia, o las palabras un poco más anteriores, que al final el acceso, si existe el acceso, la persona o el estudiante va a tomarlo y va a poder nutrirse individualmente de que su malla curricular esté formada de una forma u otra, sino por sus propios intereses. Y como segundo, también creo que el lenguaje es algo importante que este puente debe buscar mediar. No solo de generar estándares, sino más bien como
una caja de herramientas que sea igual para todo y todas, sobre todo para los estudiantes que al salir se ven con un ambiente súper competitivo y que se los come la máquina finalmente. Eso a grosso modo como lo que nosotros hemos visto, porque también hay que entender el contexto nacional y regional. Nosotros hemos hecho mapeo y levantado información de que los mayores intereses estudiantiles tienen que ver con el área editorial, con el área de imprenta, pero tampoco hay regiones que tienen industria en eso. No sé, se enseña, no sé, en Talca, la carrera de diseño gráfico, en diferentes instituciones, pero hay puras imprentas digitales. Podríamos responder a los intereses y esas necesidades y no tenemos el contexto para poder sacar esos profesionales, como que hay varias respuestas y interrogantes en torno a eso. ¿Alguien más que quisiera opinar, respecto a este punto? Alguien ha mencionado un par de veces ya el sistema dual Vulcano, y a mí me genera mucha curiosidad esa opinión del sistema dual Vulcano. Alfonso, no sé si te quieres referir a eso. Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, mira, eso ya se aplicó porque con tanto problema que hay entre la enseñanza y la industria, al momento de llevarlo a cabo en la producción, el sistema dual Vulcano genera la alianza entre Asimpress, las empresas, y también los alumnos, y aparte de estudiar, se lleva a práctica en la empresa, con la ayuda de la empresa. Entonces, es muy bueno para que nosotros podamos hoy día actualizarnos y no tener esos problemas prácticos que después que le enseñan una carrera a una persona, llega el momento de estar en la empresa y les queda grande la máquina, como decía. Osvaldo, disculpa, sí, efectivamente Asimpress tiene esta escuela de educación técnico profesional. ¿Ese perro es mío? No, ¿no? Hay un micrófono abierto. Y que ha dado un excelente resultado con los alumnos desde primero a cuarto medio, quienes tienen la posibilidad, tal como comentaba Rodolfo, que es la mitad del día en la escuela, la otra mitad del día en la empresa, con profesores guía. Es un programa que habría que mirarlo con lupa, pensando en qué podemos hacer a efectos de acercar la academia con la industria. Es un tema que tenemos que tenerlo de arriba de la mesa como ejemplo. Coincido con Rodolfo. Sí, porque, como dice María Eugenia, no es solamente el alumno que pone su parte, sino que la escuela, y también hay un aporte desinteresado de la industria. En este caso, yo fui alumno de la Escuela de Arte Gráfica, fui también profesor dual, tengo mi propia empresa ahora, y Impresos la OSA fue parte de la enseñanza vulcana. Yo fui como profesor vulcano, enseñé a más de 15 alumnos, y eso es muy bueno. Es un aporte que hace la industria, el sector privado a la educación, y el Impresos en la OSA se da capacitación con profesores alemanes, densitometría. Disculpa, me gustaría también comentar que el aporte de la industria no se limita, en este caso, en la educación técnico profesional, a que las industrias aporten las horas hombre, ¿no es cierto?, de enseñarle a los alumnos, de que vayan a las empresas, sino que también las empresas proveedoras de la industria gráfica, entiéndase los Canon, los Epson, los Agfa, los Kodak, proporcionan las últimas tecnologías en la industria. Por lo tanto, los alumnos aprenden con las mejores tecnologías y con los últimos procesos, con los mejores software. Y ahí tenemos una especie de laboratorio que a lo mejor se utiliza en un porcentaje que es ínfimo a lo que podría ser. Hay muchas cosas arriba de la mesa, no quiero adelantarme, Osvaldo, pero tenemos de dónde sacar, digamos, material. Perfecto. ¿Alguien más que quisiera opinar respecto a este punto? Acerca de cómo disponibilizar. Bueno, José, don Ignacio después, don Ignacio González. Sí, yo quería... Karen también. Ahondar un poquito en este modelo de formación dual
que ha sido implementado por primera vez en Chile en la Escuela de la Industria Gráfica, siendo un colegio que va de primero a cuarto medio. Y también ha sido implementado con mucho dolor en el CFT INGRAF, de nuevo siendo como la primera institución de educación superior en tener un modelo que hemos llamado de formación en alternancia, para no confundir con la formación dual, que era de grado inferior. El tema es que yo creo que hay un mal entendimiento en este modelo de enseñanza, porque ha sido muy, muy exitoso en Alemania, porque yo creo que hoy en día, en lo que es formación técnica, casi un 70% de todas las carreras se hacen en la modalidad dual. Y yo creo que a mí me ha tocado personalmente defender este modelo con el Consejo Nacional de Educación, que llegué casi a un momento de pensar que yo estaba predicando en el desierto, ¿okay? Porque como ellos no tenían ningún precedente en Chile, entonces y nadie se quiere mojar el potito, como se dice acá, entonces eran reacios en aceptar este modelo de formación que ha demostrado ser muy, muy exitoso en Europa. El asunto es que mientras las instituciones de educación superior no se convencen de que esto es un modelo alternativo al actual, y mientras el Estado tampoco reconoce un estatus específico tanto para el alumno, que hoy en día los alumnos que estudian en esa modalidad son alumnos, no que tienen un estatuto de aprendiz como sí existe en Alemania, y tampoco el profesor guía o el tutor o el maestro, digamos, tampoco tiene un estatus, como sí también existe en Alemania, que rige las obligaciones, los deberes y también las remuneraciones. ¿Okay? Por lo tanto, eso es efectivamente también una muy buena alternativa de unión concreta en la práctica entre lo académico y la industria gráfica. Muchísimas gracias, José. ¿Seguía? Don Ignacio. ¿Sí? Sí. Oye, respecto a esta pregunta de generar y entregar conocimiento en forma transversal, yo creo que algo que señaló por ahí Sandra es la actualización o cómo participar un poco en los planes de estudio en esas materias teóricas, técnicas más específicas que están relacionadas con el mundo gráfico. En la medida que podemos uniformar algunos criterios básicos, podemos transmitir información y conocimiento de la industria al mercado de los profesionales que están en el área del diseño. Yo mi posición acá es de la parte dura, de la parte de la industria. La parte de la industria tiene como objetivo rentabilidad, el crecimiento y cumplir con algunos criterios para los clientes. ¿Qué es lo que busca la industria? Busca productividad, busca innovación y busca desarrollo. Entonces, en la productividad es cuando un profesional llega y es poco lo que tiene que aprender, si bien tiene que capacitarse dentro de lo que está haciendo, pero es un aporte, productividad inicial. En la innovación, con estudios más teóricos, más al día, y aporta. Y lo no menos importante, que es un tema, que es la capacitación permanente. Que el profesional venga con ese concepto de la capacitación permanente individual y que tenga en su disco duro que tiene que estar capacitándose permanentemente en forma individual y no esperar que la empresa o la industria detecte cuáles son las habilidades necesarias para poder desarrollar tal o cual cosa. Por lo tanto, creo que en el análisis de los planes de estudio es imposible que podamos tener todos los planes de estudio al día, pero sí me va a dar un piso similar cuando diga yo que un diseñador gráfico de un instituto o de un INACAP o de la Universidad de Chile van a ser más o menos similares en las partes teóricas, en la parte teórica práctica en esa industria, en esa área. Por lo tanto, creo que ese para mí sería un punto de inicio. Cómo trabajar un poco, cómo aportar. Lo otro ya es parte de la capacitación que vamos a colocar en una plataforma digital, tales o cuales fundamentos, pero eso forma parte de la capacitación. Creo yo que a los estudiantes de toda la disciplina, yo participo también, pero en otra área, ¿no? En la parte gráfica, y pasa exactamente lo mismo.
los alumnos salen de la universidad y piensan que de ahí se acabó el desarrollo profesional y quedan únicamente en el trabajo que se transforma en algo con otro. Como el desarrollo permanente individual es parte de la enseñanza de los planes de estudio. Pues, perdona, gracias. Muchas gracias, Ignacio. Karen Schwartzman, ¿está Sí, por ahí? sí, gracias. Bueno, contestando varias preguntas que se han hecho, y creo que también es necesario poner sobre la mesa el tema de qué rol juega cada uno en cuanto a la formación, porque cuando uno diseña el plan de estudio, también tiene que estar mirando la empleabilidad y la renta de estos titulados. Y no es mentira que la renta en esta área no es la mejor en el área del diseño. Y tampoco hay empleo para todos los que nosotros formamos. Solo por poner un ejemplo, en Duoc, en inicio en diseño gráfico entran 500 estudiantes en 3 regiones de Chile, donde no está desarrollada 100% la industria tan fuerte, y permanentemente tenemos 1.800 estudiantes. Entonces, cuando uno piensa en formación dual, es complejo formar a 1.800 estudiantes de manera dual. Por lo tanto, no necesariamente va a resolver un solo sistema el cómo entregamos un conocimiento básico necesario a todos los estudiantes de diseño gráfico. Cuando nosotros hicimos el análisis, nosotros lanzamos nuevos planes de estudio en diseño gráfico el año 2019, tomamos la decisión de cerrar la carrera técnico en diseño gráfico, porque en nuestro análisis ya la formación que prestaba la Escuela de Artes Gráficas cubría la demanda de la industria en cuanto a los temas técnicos. Por lo tanto, no se justificaba ampliar la oferta formativa en esa línea. Por lo tanto, pienso que este lugar de encuentro donde se genera este conocimiento debía ser más parte de la extensión de la carrera, en donde el alumno vaya a buscar lo que necesita, cuando lo necesita, según los proyectos a los que se enfrenta, y que sea un lugar activo, democrático, en que todos puedan aportar. Y ahí también como que cruzo la información con el tema de las certificaciones, cómo podríamos avanzar en generar una base común donde certifiquemos nuestros planes de estudio y que cumplan en este mínimo esperado para un diseñador gráfico. Pensando, como decía muy bien Dani, en que el tiempo que uno dedica a formar en el plan de estudio es acotado. O sea, si yo me estoy dando cuenta que la empleabilidad en esta área es la más débil, potencio mucho más las áreas digitales. Y ahí, por ejemplo, en los currículums de diseño gráfico en Duoc, quedó en la parte más técnica, los 4 primeros semestres, todo lo que tiene que ver con conocimientos productivos, en pedazos de asignaturas que sumarán 200 horas de la carrera. Entonces, no sé si bien nosotros invitamos a diseñar la producción instruccional a los especialistas, igual va a ser acotado a la necesidad que tiene la industria. Por lo tanto, tiene que haber algo fuera de la malla que vaya nutriendo toda esta actualización de conocimiento que necesitamos tener. Sí, eso es un tema. Yo creo que una de las cosas que va a surgir más de una vez en nuestras conversaciones es la cantidad de tiempo que tenemos versus la jerarquía que le damos a estos contenidos dentro de la formación de un diseñador. Y eso es un tema porque en el fondo ahí es donde tenemos que saber priorizar, condensar y de alguna forma hacer converger. Y también rescato mucho lo que dice Dani, que es algo que también yo comparto mucho, y es que las vocaciones de los diseñadores, las subvocaciones, son tan diversas que también hay que buscar un punto de balance entre aquello que transversalmente debieran dominar y aquello que específicamente debieran dominar aquellos que su vocación los tire más hacia allá. Y ese es un tema que también es muy difícil de balancear. Me gustaría darle ahora la palabra a don Marcelo Espinosa y después a Augusto, causa de Nedir de nuevo. Por favor. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Me escuchas, cierto? Sí. Ya, mira, lo que pasa, bueno, son varios puntos, pero voy a tratar de sintetizarlo súper rápido en nota. Yo trabajando en este rubro 15 años, ¿ya? En una empresa grande, súper diversificada, que atiende todos los sectores de la industria, banca, gobierno, alimentos farmacéuticos, todos los rubros.
en papelería y en servicios digitales. Y una de las decisiones de esta compañía hace mucho tiempo atrás fue efectivamente buscar la diversificación de su cartera de clientes, de productos, y tomar las mejores prácticas, ¿ya? Y las mejores prácticas para el tema de impresión están en Europa. Ahora nosotros pueden decir que Japón, Estados Unidos, etc. Pero básicamente en Europa hay toda una estandarización y una normación de cómo se trata un impreso, ¿cierto? Para, en el fondo, lograr competitividad, ¿ya? Los desafíos hoy día son gigantes. O sea, hoy día tenemos todo un tema de medio ambiente que se viene encima, ¿ya? No solamente el tema digamos, de circular, sino que también todo el tema de reducción de granaje, cambio de materiales, cambio en la industria. Hay un tema de transformación digital, hay globalización, y eso, a mí que estoy en el rubro gráfico, me pone en alerta, porque si en el fondo una empresa o un rubro no es capaz de competir en el mundo, estamos todos sonados. Estamos todos sonados. O sea, si no tenemos las mejores prácticas, de que se hace un diseño, a cómo se procesan los colores, cómo se ven visto bueno, ¿ya? Eso independiente de la tecnología, sino que son simplemente estándares. O sea, el color es el color. No tengo para qué tener un diseñador aquí ando un visto bueno, por ejemplo, ¿ya? No lo hace Coca-Cola, no lo hace Pepsi, han visto bueno en todo el mundo de forma digital, ¿ya? Son pequeñas prácticas que no van a valer mucho una malla, ¿ya? Pero si no somos capaces de hacer eso, van a seguir llegando las cosas empaquetadas de Walmart, qué sé yo, de otros mercados, y se nos va a empezar a achicar cada vez más la torta, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo competitividad en general. Entonces, es súper interesante poder estar alerta a la sustitución. Yo sé que puede ser que no tan atractivo, como hablaba recién Karen, ¿cierto? Que la renta no sea la mejor, ¿ya? Pero eso depende de nosotros, porque si yo hago un buen producto, tengo un buen partner, tengo una buena empresa, tengo un buen convertidor de envase, voy a hacer que mi producto se diferencie. Las brechas están súper identificadas por todos lados, han habido no sé cuántos programas estatales, gubernamentales, Orfo, etcétera, que han identificado todas las brechas. Y todas las brechas hablan de capital humano. Entonces, esto es una buena instancia de poder quizás entregar la información de la industria súper abierta, ¿ya? Nosotros hemos colaborado con bastantes empresas, clientes y proveedores, y hemos logrado unos tremendos resultados colaborando, entendiendo que hay una amenaza, ¿ya? Que es la sustitución. Entonces tenemos que seguir con esta instancia, me parece súper buena, pero hay que empezar a ejecutarla, porque esto ya tiene sentido de urgencia. O sea, no podemos tener un problema hoy día, una duda de interpretar un color, interpretar un plotter, entender que si yo cuando es digital, visto bueno, y si, dudas que están todos los días. Entonces, yo por ahí ya me voy a mediar ahí con algunas personas ya, pero yo les dejo abierta la posibilidad de poder mostrar lo que hemos hecho acá, y cómo lo hemos hecho, y en el fondo no ha resultado. Algunas cosas no, pero otras sí, ¿ya? Y en el fondo se trata de colaborar y buscar la competitividad del cliente en el cliente, ¿eh? Ese es el concepto. Eso quería comentar, Osvaldo. Muchas gracias. Augusto, y después vamos a la tercera pregunta del día de hoy. Augusto, por favor. Sí, gracias. Como rescatando un poco lo que se ha hablado en la conversación reiteradas veces, es como la necesidad de identificar qué es lo que se necesita aprender, qué es lo que tributa de un lado, desde la academia y los estudiantes hacia la industria, y también tenemos que ver y pensar y plantear formas de poder levantar esas inquietudes y esas necesidades. Siento, francamente, que un levantamiento de información o la generación de un mapeo para poder levantar esas necesidades de aprendizaje y cómo estas se relacionan con el entorno y con el contexto sería un buen paso también a seguir. No solo desde la industria, que es lo que necesita un profesional, sino desde las mismas interrogantes que los estudiantes y los docentes ven en su forma de enseñar. Eso básicamente. Creo que es importante generar un mapeo y levantar instancias que también sean, no pensando desde el centralismo, sino que también viendo a nivel regional. Eso, muchas gracias. Muy cierto, eso es muy cierto. Como ya se nos empieza a ir el tiempo, quisiera
quisiera hacer una última pregunta, que es una pregunta que ya no es como una pregunta, nos invita un poquito a reflexionar cómo seguir, porque en realidad, como decíamos hace un rato, tema de conversación tenemos para semana completa, pero en algún punto tenemos que pasar de la reflexión y el análisis a la propuesta y producción de lo que sea que vayamos a construir como un espacio de convergencia. Entonces, por un rato, yo creo que es posible avanzar informalmente de manera simbiótica, pero efectiva. Es decir, podemos seguir construyendo este espacio de una manera que esté más bien centrada en la buena disposición, la vocación y el conocimiento que cada uno le aporte. Pero, ¿cómo oficializaríamos esta alianza? ¿Cómo se imaginan que debería ser nuestra próxima instancia de encuentro para seguir construyendo? Después de hoy, digamos, considerando lo que ya ha pasado hoy. Me gustaría en eso escuchar a una persona a Alfred East, porque yo sé que él algo de esto ha reflexionado un poco, y me gustaría que lo planteara así como para que todos lo escuchen. Sir East, por favor. Gracias, Osvaldo. Mira, primero que nada, en este momento hay en el chat, alcanzaron a llegar a ver 84 personas en el chat. Me parece fantástica la convocatoria. Creo que es un tema de interés, por lo tanto, hubieron 84 personas. No sé cuántas han habido antes en las otras temas de Asimpress, pero creo que es una convocatoria bastante grande. Pero poner a 84 personas en función de un tema permanente durante un periodo de tiempo largo es imposible. Por lo tanto, creo yo que lo que hay que hacer acá es, de alguna manera, formalizar un vínculo con representantes, que podríamos hacerlo a través de un sistema democrático, con representantes que representen a la industria gráfica, que representen a la academia y que representen a los alumnos. Creo que de acá han salido cosas muy interesantes, pero no podemos funcionar 84, 100, toda la industria metida en un tema. Creo que tenemos que focalizarlo. Y ahí yo creo que hay que formalizar ese vínculo, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Tarea, creo yo, de Asimpress, que es el único que en este momento está colegiado de alguna manera, para poder hacer una propuesta y ponerla sobre la mesa para que los demás académicos, industria, nos pongamos de acuerdo y podamos ir adelante con este tema. Pero creo que eso es la única forma de seguir avanzando. Después, creo que hay una cosa muy importante que es unificar los requerimientos de la industria. Nosotros he oído que hay poco tiempo, efectivamente, hay muy poco tiempo para poder enseñar. Hay requerimientos, Dani decía, la diversidad de los diseñadores es enorme, hay tipos que se van a dedicar a textil, hay otros que se van a dedicar a informática, hay otros que se van a dedicar hay miles de áreas en el diseño, por lo tanto creo que lo que hay que hacer en el poco tiempo que siempre vamos a tener desde el punto de vista de la enseñanza es tratar de unificar los requerimientos que la industria como puntos básicos necesita para que un diseñador pueda tener contacto con el proceso productivo de la industria gráfica. Creo que ahí es súper importante el mínimo común múltiplo de los requerimientos. Y de ahí, evidentemente, lo que decía Karen, que me parece muy interesante, es tener la posibilidad de que los que quieren profundizar, tenerle, y ahí creo que José Bodet puede aportar, o muchos de nosotros podemos aportar, en después hacer especializaciones. Si el diseñador tiene la inquietud o quiere seguir profundizando en el tema, bueno, se pueden hacer especializaciones. Y ahí entonces creo que lo más importante es unificar requerimientos básicos y después esos requerimientos básicos transformarlos en requerimientos más profundos que la industria y la academia puedan entregarle a los diseñadores como una especie, entre comillas, de posgrado o de práctica profesional o de algún convenio que se pueda hacer con la industria. Y como último punto, creo yo que el enseñar tiene que tener un concepto que es súper importante en este tema, y que pasa por una cosa que tiene el diseñador y que yo hago un mea culpa desde el lado de la industria. Yo trabajé 15 años en la industria, por lo tanto conozco muy bien la industria, pero a la vez soy diseñador gráfico y trabajé otros 15 años en publicidad con las imprentas.
Entonces creo que ahí hay un tema bien importante, y que es que hay que enseñar a aplicar, y siempre lo he dicho, lo repetí en la reunión de ayer y lo repito en la reunión de hoy día, hay que enseñar a aplicar la creatividad sobre los procesos. Y la industria tiene que estar receptiva a poder hacer productos creativos. Porque el problema que tiene la industria, y ahí oigo, y hay algunas cosas que siempre hay como una especie como de tensión, es que la industria por ello haría siempre revista, tamaño carta, en Hotmail, o lo más sencillo posible. Y el diseñador quiere hacer un producto creativo. Y cuando el diseñador quiere hacer un producto creativo, se sale de los procesos. Por lo tanto, eso no conjuga. Entonces creo que el enseñar, dándole al diseñador la oportunidad de aplicar la creatividad en los procesos productivos, creo que es súper importante, y es como lo que cierra todo este tema. Porque el diseñador finalmente es un personaje que finalmente tiene que ser creativo para aplicar y para lanzar su mensaje al mercado. Entonces, yo creo que esos 3 puntos, formalizar, unificar y enseñar de acuerdo a entender los requerimientos del diseñador y de la industria, son los puntos más importantes para poder hacer que esto funcione. Ahí yo a disposición, y los que quieran, creo yo, que levanten la mano, que chateen y que digan, oye, yo puedo ir, yo voy, y nos vamos poniendo de acuerdo y vamos avanzando. Pero así informalmente, me encanta recibir la opinión de toda esta gente, pero informalmente creo que no vamos a llegar a ninguna parte, creo yo. Eso. Yo de formación profesional, que soy abogado, te digo al tiro que me dan ganas de escribir los estatutos de inmediato. Pero es importante tener Sí. como dices tú, te encuentro toda la razón. Hay que darle formalidad, porque tenemos que empezar a trabajar en líneas concretas y avanzar en... Sí, y ahí, María Eugenia, yo creo que es importante, porque el único ente colegiado que de alguna manera, y creo que es una iniciativa tuya extraordinaria, de Asimpress, además de que creo que si nosotros como Asimpress, entre comillas, yo me uno a Asimpress por el tema gráfico, logramos que los diseñadores funcionen mejor, la cantidad de problemas, la cantidad de competitividad que le podemos dar a la industria es enorme. Si nosotros nos estamos quedando en un montón de cosas que son puros detalles y puras tonteras en el proceso productivo, con los diseñadores cuando nos llegan las cosas. Entonces, como tema colegiado, Asimpress podría ser el punto de partida para unirnos, que ha sido hasta el momento, para unirnos y para que una parte académica y una parte de los alumnos nos juntemos y empecemos a trabajar para después sacar algo formalmente y hacer de nuevo una cuestión a donde hay una convocatoria de 80 para presentar esto. Y decir, mira, esto llegamos. ¿Me entendió, no? Eso yo creo que hay que hacer. Y ahí, bueno, hay que, el que quiera que me siga, como dice, síganme los buenos. Síganme los buenos. Síganme los buenos, como dijo Chapulín Colorado. Eso. Siempre está 100% disponible para esta iniciativa, feliz, con ánimo, con empeño, además acollerada con Osvaldo Sorzano, que me da una gran tranquilidad por todo lo que los conoce, no solamente ustedes, sino que de lo que se trata el diseño. Me gustaría nada más que leer un tema del chat que dice, creo que es muy importante abrir nuestras empresas e integrarnos en la cadena de valor, con el diseño y la generación de las ideas. Ambas partes tenemos que aportar, de lo contrario nos vamos quedando en formatos y productos poco innovadores. Yo creo que eso, desde el punto de vista de la industria gráfica, es algo súper importante tenerlo consciente, de que dependemos de los diseñadores para el tema de la innovación de una manera demasiado gravitante. Y sí, así que tenemos que caminar en esa línea, de todas maneras. Ya, Osvaldo, no hablo más. No, súper, o sea, la idea es que hablemos. Ahora el orden es Augusto Causa, después Dani Bergseller, y me gustaría saber, de puro así picanero que soy, si el señor Aranda tiene algo que opinar al respecto. Yo sabía que sí, lo conozco. Entonces, Augusto, Daniel, Gonzalo, Aranda y don Rodrigo García. Bueno, un poco me quitaron las palabras entre lo que habló Alfred y María Eugenia, que en relación a lo que nos convoca ahora y un poco síntomas de otros aspectos que como diseñador he podido identificar, tiene que ver con que la necesidad de la organización, de un gremio y del trabajo asociativo. Creo que eso es relevante para poder trabajar y para poder avanzar.
En ese mismo sentido también disponible como para poder mesas de trabajo y empezar a bajar y concretar un poco lo que todos estamos de acuerdo acá. Y también un tirón de mecha y de oreja a los diseñadores como profesión. No existe ningún gremio, existe un colegio de diseñadores que no está presente en ninguna de estas discusiones, que podría ser un muy buen canal para, no sé si participar y legitimizar algunas de las conversaciones que hemos tenido ahora, porque finalmente, desde mi individualidad y desde lo que yo trato de representar con la organización y el colectivo que pertenezco, queda en eso y en los que yo puedo alcanzar. Entonces, es un tirón de mechas porque finalmente, de los que estamos reunidos acá, Asimpress ha logrado aunar un criterio y estar presente como una organización y un colectivo que trata de buscar representación y tener una voz en discusiones como esta que son relevantes. Así que eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Augusto. Dani. Sí, a ver, creo que acá hay algunas deudas pendientes que podríamos retomar y que quedaron de aquellas reuniones que tuvimos en su momento en Antalis. En ese momento se establecieron generar mesas de trabajo por temas comunes o por áreas de interés o por competencia, ¿ya? Yo creo que eso puede ser un punto que nos podría ayudar quizás a achicar esta tremenda cantidad de personas que somos para poder buscar al más idóneo, al que tenga más ganas, para que pueda empezar a funcionar. Creo que ahí hay un punto que podríamos echar mano. Y creo que hay que hacer justicia a algunas cosas que nos han dicho acá y creo que habría que agregar a alguien en la mesa. Y yo voy a dar un paso al lado sobre cuál es la realidad del Colegio de Diseñadores, porque desde que lo conozco, reconozco, digamos, su existencia, pero no tengo muy claro, digamos, cuál es el rol formal, porque tampoco aparece declarado en su labor. No así la gente de Chile Diseño, ¿ya? Chile Diseño no es un ente colegiado, es una asociación de empresas de diseño, y ellos sí tienen una mesa de trabajo ligada a la academia, y ellos son industria. Quizás es otra industria, pero ellos sí se han acercado a la academia para trabajar con nosotros, ¿ya? Y ahí, bueno, existen otros modelos de funcionamiento, porque hay que pagar una membresía, etc. Pero ahí se ha avanzado bastante, y hay reconocimientos que están ligados a el mismo cuestionamiento que se nos está haciendo a nosotros desde la academia de cómo lograr entregar un mejor perfil de egreso, por decirlo de alguna manera, para que quien reciba a estos futuros profesionales reciba lo mejor, ¿ah? Y también vuelvo a insistir en aquello de que no van a tener lo mejor, sino que vamos a tener a los más inquietos, y para eso existe desde la práctica profesional, para poder conocernos, o, no sé, una buena entrevista de trabajo para ver quién es el más idóneo, y después ir capacitándolo, porque cada realidad de la industria es distinta. Entonces, creo que Chile Diseño podría ser un punto también de cercanía, porque ellos tienen mucho que decir y ellos dan servicios, por lo tanto también son la contraparte a la industria gráfica en términos de las cosas que podríamos trabajar en conjunto, ¿ya? Un poco sumando a quienes podrían ser actores relevantes que uno conoce. Y de ahí yo creo que nos falta un área que no está presente acá en la conversación, pero que sí está muy inquieta a lo que nosotros tenemos que entregar. Se habló de Corfo, yo podría nombrar, no sé, a Chile Creativo, o a otras instituciones donde las industrias gráficas o las industrias creativas tenemos también que pedir prestado para que esta cosa funcione. O sea, agradezco a Karen cuando habló el tema de los números, porque creo que es un tema que también debemos mejorar. El sueldo ético es un tema que debiéramos considerar dentro de esta conversación, porque exigimos, pero también debemos como hacernos cargo. Y nuestra industria está sobre, y lo digo responsablemente porque me tocó dar una charla de esto, así que tuve que ver datos actualizados. El sueldo promedio de un diseñador está bajo los 600.000 pesos, y para aquellos que han seguido el tema de la AFP, saben que eso es más o menos el 60% del país, ¿ya? Entonces nosotros somos una industria que es de vocación, pero de bajos ingresos. Por lo tanto, también hay que entender de que, independiente de lo que pague el mercado, si queremos mejorar, tenemos que hacer todo un esfuerzo para que eso salga adelante, y también entender de que no todos tenemos que hacer de todo. En Alemania la tienen súper clara, o en Europa también, donde
también desde el colegio se nos indica por nuestras capacidades, por nuestros intereses, por nuestras oportunidades, dónde vamos a hacer un mejor aporte al país, ya sea como técnicos profesionales y universitarios. Y creo que ahí también le estamos mintiendo al país diciéndole de que hay pega para todos, estudiando en aquello que el papá dice es el recurso que le va a hacer cambiar su vida y esta mejora de la primera generación profesional, etc. Yo creo que ahí también tenemos que ayudarnos entre todos para que haya pega para todos, pero saber que no todos cabemos en el mismo lugar, pero todos somos muy necesarios. Y ahí también la profesión debe decir de que la industria gráfica no va a dar cabida a todos, y están como los otros mecanismos de aprendizaje, las otras búsquedas. Yo, si bien hago clases en la universidad, creo que por ahí internamente en el chat se hablaba del aprendizaje autónomo, autodidacta, también es otra manera de aprender, y en eso también creo que tenemos que descansar un poco, que es la inquietud, lo que yo decía recién, de ser inquieto. O sea, si alguien tiene sed, si alguien tiene hambre, si alguien tiene ganas, de seguro voy a tocar la puerta a cualquiera de nosotros y no nos va a necesitar en esta mesa gráfica. Va a golpear la puerta porque ese gallo quiere aprender. Entonces yo también creo que tenemos que confiar en nuestros estudiantes, que ellos, si la quieren hacer, lo importante es que dejemos las puertas abiertas. Así que feliz por todo, y muchas gracias a Osvaldo, a María José, bueno, a todos los que organizaron esto, porque creo que escucharnos 2 horas es un montón de tiempo. Así que gracias por la voluntad de los que aquí presentes y los que hemos aguantado hasta, ya son casi las 7, sí, 6:30, en estar compartiendo nuestras experiencias. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. ¿Aló? ¿Ya? ¿Don Gonzalo? Ya. Bueno, preferí escucharlos. Era mi primera participación en esta mesa. Y fui anotando varias ideas. Primero que todo, quiero ser bien positivo. Yo soy mucho más optimista. Yo creo que las instituciones, ¿verdad?, de educación y las empresas tienen vínculos, hay iniciativas bien importantes. Lo que pasa es que nos falta, algo increíble y que nos pasa a los diseñadores, nos falta comunicarnos, nos falta concretar, ¿verdad?, las distintas instancias que ya hemos generado. Los que llevamos algunos abriles en este medio, se han hecho miles y miles de propuestas, ¿verdad?, que han tenido un buen desarrollo, pero no el mejor término. Yo creo que el desarrollo, ¿verdad?, de este puente nace, ¿verdad?, con la creación y formalizar, ¿verdad?, un tipo de alianza para que los distintos estamentos pueden opinar, y no solamente acá, sino a nivel nacional. Tenemos claro que el tema digital es importante, pero presencial también. Pongo, por ejemplo, el caso de nuestras áreas, que en regiones nosotros hemos formalizado los consejos asesores. Y en esos consejos asesores invitamos a los distintos estamentos para que puedan aportar como informantes clave en la actualización de los programas y los perfiles de egreso. Ahora, considerando, y se ha mencionado que son 4 años lo que normalmente uno puede actualizar una malla para tener una cohorte, pero también es cierto que nosotros podemos generar cambios menores en las mallas, y podemos también incluir temas que requiere la industria para fortalecer, ¿verdad?, el conocimiento, el aprendizaje, en los mismos programas, en proyectos de vinculación, en los mismos proyectos de título, en proyectos derivados de los fondos concursables en regiones, en las prácticas profesionales. Entonces esa instancia está. Lo que tenemos que hacer es bajar la información y sacar resultados concretos, porque eso también es lo que esperan siempre los estudiantes, temas concretos. O sea, esto ya, ¿cómo me va a servir a mí? ¿Cómo me va a apoyar a mí? La entrega de conocimiento, ¿verdad?, es necesario, pero también el tema de la tecnología, que lo mencionaban. Y es claro que tenemos que ir paso a paso avanzando, porque no podemos actualizar un programa en esa cantidad de años, porque una vez que finalice ya va a estar totalmente obsoleto. Ahora, ¿cómo empezar? Soy partidario, por ejemplo, de marcar hitos, y quizás un buen hito podría ser un seminario que sea transversal para todos, para dar inicio, ¿verdad?, a este proyecto. Claramente hay que definir algunos roles, ¿verdad?, definir algunas comisiones para
para dividir el trabajo, porque no podemos estar en todas. Generar actividades sectoriales, dadas las distintas realidades que nos toca a vivir a nosotros, ¿verdad? Los que tenemos sede, Rodolfo también vive la misma realidad, potenciar regiones. El norte tiene una realidad, el centro otra, el sur el otro. Los requerimientos de la industria en cada una de esas zonas son totalmente distintos. Quizás también generar polos de desarrollo, por polos de conocimiento, pero por sectores. Y definitivamente crear una agenda concreta, ¿verdad? Que a corto plazo, porque estas cosas si no se diluyen, que nos permitan trabajar de la mano de Asimpress, ¿verdad? Pero con un producto bien definido y pronto. Está la instancia, el tema digital lo facilita, esta misma actividad que yo, efectivamente, llevamos 2 horas, y la verdad que yo seguiría conversando. Iría a buscar un café, eso sí, pero seguiríamos perfectamente conversando 2 horas más. Pero yo creo que tenemos el momento, la instancia, las ganas, la pasión y el compromiso, que yo creo que también es importante. El compromiso para sacar adelante este proyecto. Por mi lado y por la institución que represento, cuenten con nosotros, con todas las sedes, ¿verdad? Con todos los contactos, y con esto, insisto, con estos consejos asesores que yo me comprometo a enviarles las nóminas y también integrarlos, ¿verdad?, en cada una de sus sesiones. Eso, Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias Osvaldo, a ti. un instante, disculpa. Dígame. Que cuando hablamos de industria, cuando hablamos de Asimpress y hablamos de industria gráfica, y pensamos, creo yo, todos tienen en la mente las imprentas y las empresas de packaging, y las de comunicación visual, etcétera, pero las productoras. Pero en Asimpress están, como les decía, los HP, los Canon, los Agfa, los Kodak, que son generadores de contenido, de información riquísima, que independiente de la parte comercial, que es obvio que es lo más legítima que hay un montón de conocimiento ahí, pero excelente. Hemos escuchado en estos 5 días charlas de todas estas empresas, y poder estar cerca de tecnologías nuevas y todo es más fácil de lo que nosotros de repente imaginamos, desde el punto de vista de transmitir tecnologías, me refiero. Eso nomás. Gracias, María Eugenia. Es heavy cómo se empieza como a ebullir la cosa. Oye, tenía la palabra Rodrigo, después Helio, después está Patricia de los Ríos, y después está Karen Schwarzman, que también querían decir algo. Sí, gracias, Osvaldo. Mira, ya, bueno, hemos conversado largo y bien extendido, se han repetido varias frases, factores, términos comunes. Entonces, la verdad es que yo me quedé con alguna opinión en el segundo segmento, entonces como que y no me quería ir sin poder decir lo que quise decir en ese momento. Pero en el fondo también se consolida con la última pregunta que tú acabas de plantear, en el fondo en el cómo seguir. Y también, bueno, lo mencionó recién Gonzalo, también algunos aspectos. Vale decir, mi propuesta en el fondo es una cosa bastante bien acotada, digamos, son puntualizadas. Primero que todo, por supuesto, ya como lo han dicho, la mesa de trabajo es fundamental, entre las partes involucradas, entre todas las partes involucradas. Recién María Eugenia hablaba también de los proveedores, que es fundamental, ¿cierto? La colaboración que los proveedores nos dan al gremio es importantísima, es vital. Pero esta mesa de trabajo tiene que estar acotada, ¿cierto? Muy bien enfocada hacia dónde queremos ir, cuál es el objetivo final, ¿cierto? La obtención de diseñadores capaces, expertos, y que puedan entrar al ámbito laboral sin ningún impedimento. Por lo tanto, vuelvo a reiterar lo que dije al principio, trabajar, ojalá en las mallas curriculares, totalmente mancomunado, hacer esta mesa de trabajo seria y enfocada a lo que significa esto la academia, que no es un juego, son profesionales, son futuros adultos, ¿cierto? Y responsables de una familia y de ahí en adelante. Luego la incorporación de técnicos altamente calificados de los diferentes puntos de las industrias, e incorporarlos en las aulas, ¿cierto? Mediante alguna evaluación, no sé, eso es parte de la academia, pero buscar, y hay muchos, que se incorporen en el aula y ya vayan actualizando, ¿cierto?, de mano de la academia, lo que se vive en la práctica.
Lo otro es llevar a cabo prácticas anticipadas. Yo no soy académico, por lo tanto no sé si eso es factible o no, pero no esperar terminar la carrera o el último semestre o el último año de la carrera para comenzar recién a hacer una práctica. Porque ¿cómo despertamos la inquietud, las dudas, los planteamientos, ¿cierto? Si la persona no conoce hasta cuando ya está terminando su carrera, y antes de eso solamente un voluntariado, porque conoce un amigo que tiene una imprenta, o qué sé yo, o algún otro conocido le comentó de algo, cómo se trabaja el diseño con un determinado software, etc. Entonces, si se pudiera incorporar una práctica anticipada, creo que sería una buena alternativa. Y como último punto, bueno, desarrollar e implementar la formación continua, de alguna manera u otra, porque también lo han dicho, ¿cierto? Y que finalmente se le pudiera incorporar algún sellito, ¿cierto? Como lo tienen las clínicas, por ejemplo, y otras entidades, con alguna certificación que le agregue valor a todo el camino recorrido del estudiante, su práctica profesional, y con un sello que lo distinga, que lo hace altamente, digamos, adquirible, ¿cierto?, por el mercado gráfico. Quería plantear esta propuesta porque me quedé con la pregunta 2 y 3, por eso que te las manifiesto ahora, Osvaldo. Bueno, a todos los que están acá presentes. Súper. Me dejaste pensando hartas cosas. Chura. Señor Jauregui. Hola. Yo quiero un poco aportar, perdón, ¿se escucha bien, cierto? Sí. Sí. Dale. Quería aportar un poco creo que, bueno, hemos conversado, se han revelado las falencias que ya creo que todos conocíamos, y puntos de mejora también, que es súper importante. Creo que avanzar en una formación más concreta que represente todas las aristas de la industria es fundamental. Pero también creo que es súper importante, y que lo podemos hacer en paralelo, dar respuesta ahora a las inquietudes de los chicos. O sea, yo creo que continuar con esto, o sea, o poder concretarlo, esto de la red viva, poder generar esta instancia, lo que hablaba en un principio, esta especie de Wikipedia, son pasos que se pueden hacer, son concretos, y creo que estaríamos dando un paso importante para ellos, o sea, en el sentido de que hoy día los chicos esperar a que se conforme, esperar a que exista el simposio, esperar a que podamos de alguna otra forma poder hacer el seminario, súper bien, o sea, creo que hay que hacerlo, pero que también podemos avanzar en paralelo con acciones concretas y que van a ayudar a la necesidad de los chicos hoy día. Por nuestra parte lo hacemos, lo hemos hecho, Imprex lo ha hecho. Creo que otra acción concreta es tenemos la política de puerta abierta. Creo que los demás colegas del rubro podrían también, creo que también lo hacen, poder tener la política de puerta abierta, poder generar a través de la docencia. A lo mejor si los chicos quieren ir, nosotros, como yo les decía anteriormente, invitamos grupos periódicamente. Hoy día por la pandemia no se puede, pero sí tenemos esas reuniones. Yo los quiero dejar invitados a que lo hagamos. O sea, por lo pronto nosotros lo hacemos, las puertas están abiertas. Creo que podemos avanzar en concretar la organización de esto, pero también debiésemos avanzar en acciones que den respuesta a las necesidades ahora, ¿cachai? ¿Qué mejor que la herramienta digital? ¿Qué mejor que sea viva, que todos podamos participar? El conocimiento está, la técnica está. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente implementarla solamente. Insisto, las puertas de Imprex están abiertas para todos, es cosa de coordinarlo nomás y poder llegar a los chicos allá. Si tampoco es tan complicado. Nosotros lo hemos hecho una tarde con ellos y de verdad que salen con muchas dudas claras, tampoco, es algo súper entretenido, no es algo tan difícil de llevar, de concretar, digamos, y la transmisión del conocimiento es directa. Eso, agradecer también por la invitación, es primera vez que estoy con todos ustedes, algunos por supuesto ya los conozco, terminar agradeciendo. Oye, muchas gracias a ti, Elio. Yo quiero aprovechar voy a tomar un poquito la palabra, así, un poquitito nomás. Nosotros en la Universidad de Chile, en la formación de diseño, tenemos, después de terminar el 6º semestre de la carrera, una muy breve pasantía en áreas de producción, que pueden ser RGB o CMYK, dependiendo de la vocación de los chicos,
y los que van a CMYK van a imprenta, en el fondo. Son solo 56 horas, que equivalen más o menos a una semana y media de trabajo. La única función que tiene esa pasantía es que el estudiante se enfrente, por un lado, a lo que ha visto en la sala de clases como materia, pero por otro lado que descubra que el mundo de la producción gráfica es un mundo, y que de ese mundo acaba como de llegar a la orilla de la playa nomás, ¿cachai? Y efectivamente tiene un impacto formativo en los que tienen esa vocación, digamos, que dicen como, wow, aquí hay casi que otra carrera más escondida aprendiendo todo lo que hay que aprender para trabajar en este mundo. Pero eso inmediatamente les intenciona la mirada y les ayuda a entender qué rol pueden cumplir o quieren cumplir dentro de este mundo. Y nada más. Eso es lo que tú logras hacer en 56 horas, pero es suficiente. Como un detonante es suficiente. Es como el chirlo que echa a correr la bola de nieve. Ha sido una buena experiencia. Yo, de hecho, yo creo que podrían ser un poco más de horas, pero eso entra en otro tema, va más allá, pero tiene un impacto positivo que se mide casi inmediatamente. Retomando las palabras, que ahí me fui patúo, me metí entre medio. Por un lado está Patricia, después Karen, y Rodolfo también había pedido la palabra, y yo creo que ahí estamos cerrando, porque, chicos, son un cuarto para las 7 ya. Patricia. Bien. Bueno, para cerrar, desde la participación de la Universidad Católica, quiero dar las gracias a todos quienes organizaron esta instancia, a Simpress, a María Eugenia, a Osvaldo, y también agradecer las voces de todos, los que hablaron, los que escribieron a través del chat. Creo que ha sido muy, muy valioso poder escucharlos, y creo que algo que nos ha regalado esta pandemia y este tiempo tan complejo es capacitarnos más en escuchar. Creo que esta manera de conectarnos, que hoy día nos obliga a encender, a apagar micrófonos, nos hace escucharnos de una manera más profunda que cuando a veces nos reuníamos en instancias presenciales y uno hablaba arriba de otro, como que de alguna manera hoy creo que hay una disposición y una apertura que es distinta en muchos ámbitos, y que la veo también aquí, desde las distintas voces, desde los distintos puntos de vista, necesidades de las distintas áreas de la industria, desde los distintos centros de formación, desde las distintas universidades. Así que agradezco mucho eso. Creo que para seguir me sumo a la idea de comenzar con este levantamiento de necesidades que cubra los distintos actores, ¿cierto? Los estudiantes, los docentes, los distintos miembros de la industria, para ir nutriendo quizás como los nichos, las celdas de esta futura plataforma digital. Y me sumo ahí a las últimas palabras, que esto también se pueda nutrir con actividades experienciales, porque finalmente si lo que queremos es que nuestros estudiantes se formen en este hacer imprenta, necesitamos proveerles de experiencias que sean lo más similares a las que van a vivir en la vida profesional. Eso es a lo que apunta también la educación hoy. No podemos enseñar y un conocimiento teórico, estático, evaluarlo de una manera que no tiene que ver con la experiencia real, sino que necesitamos proveer estas instancias previas donde ellos puedan ejercer y vivir lo más cercano a esto. En ese sentido, nosotros como Escuela de Diseño es algo que hemos levantado entre los estudiantes, la necesidad de contar también con espacios de experimentación que tengan más ver con estos procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran laboratorio de herramientas, pero no tenemos un gran laboratorio de impresión. Y los mismos estudiantes, yo igual estaba ahí como impulsando a que nos equipemos de tener un espacio donde ellos puedan vivir estas experiencias y también experimentar, explorar. Porque creo que el objetivo para nosotros desde la formación académica no es solamente que los diseñadores sean capaces y sean expertos, sino que también sean propositivos y sean críticos, y para eso necesitan expandir los bordes de lo que se hace hoy, no solamente quedarse con hacer las cosas correctamente. También es necesario equivocarse y explorar. Solamente decir como cierre que así como hoy día veo muchas imprentas grandes de packaging del área editorial
echo de menos también ver otros actores más pequeños que también han sido muy protagónicos en los últimos tiempos, como los pequeños talleres de impresión o aquellos que están rescatando técnicas de impresión que quizás no son la última tecnología, pero no por ello son menos valiosas, ¿cierto? Y que han estado en otras instancias como la Andrea Torres, ¿cierto? De la impresión tipográfica, obrera gráfica, y otros que creo que también son distintas escalas. No por ser técnicas más antiguas no tienen hoy día mucho que decir y aportar. Así que eso, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Patricia, por venir y por participar. Karen Schwartzman. Sí. Bueno, contestándole a Rodrigo sobre las prácticas, me imagino que los represento a todos en que existen esas instancias. En nuestro caso, al menos tenemos 2 instancias de 180 horas y de 360, o sea, 540 horas prácticas. Y ahí el alumno define en qué hace la práctica, depende del área de desempeño donde él quiera trabajar después. Y un poco cerrando, visualizo como distintas mesas de trabajo. Creo que ahí, Osvaldo, la pega es cómo armar la agenda, pero por ejemplo, veo una línea en el tema de las pasantías y la investigación aplicada. Hay muchos proyectos que se podrían levantar entre la industria y la academia de investigación que quizás ahí podríamos colaborar, ¿no? Temas, por ejemplo, que se han hablado harto de la definición de estándares y las certificaciones, como definir el DESDE. Se ha hablado también de un seminario para lanzar este acercamiento entre la industria y la academia. También se habló de un repositorio, una wiki, que yo creo que es súper potente ese proyecto a desarrollar. Y también ahí dejo la pelota rebotando, Rodolfo. Creo que hay que avanzar en el marco de cualificaciones también. Ese es un paso que nos toca a la academia, cómo definimos estos perfiles de egreso y también quién se va a ir haciendo cargo de estos perfiles que se definan. Y desde UOC, agradecidos de que nos hayan considerado. Como siempre, yo encantada de participar, así que quedo disponible a cualquiera de estas mesas. Sería interesante para nosotros poder colaborar. Muchas gracias. Gracias a ti también. Rodolfo. Osvaldo, voy a tomar ahí la pelota que me envió Karen y la agradezco. A ver, nosotros en INACAP hoy estamos en un momento, yo al principio decía que tenemos 5 carreras, son 2 carreras de la línea gráfica, pero tenemos 5 carreras en 16 sedes. Y yo estoy ahora con mi equipo trabajando en algo re interesante. Estamos dándonos el espacio para pensar que no necesariamente esas 5 carreras son las 5 carreras que tienen que seguir. Estamos pensando esto, ¿por qué? Porque por un tema de tendencia tenemos que entregar una formación más modular, más flexible, con mayor articulación con la enseñanza media técnica profesional, que potencie mucho más la formación continua, la adecuación continua. Entonces, hay un tema que era lo que decía Karen, los marcos de cualificaciones, definir los poblamientos sectoriales, las trayectorias formativas, y eso es algo en lo que hoy yo dentro de la institución en la que estoy tengo que realizar. Y la verdad es que eso se realiza en conjunto con la industria. Los mejores ejemplos a nivel internacional que hay de los marcos de cualificaciones están relacionados, son aquellos donde la academia solo es un articulador y donde la academia solo es un facilitador, pero donde se tiene que escuchar la industria. Entonces, de manera concreta, así como ayer con Karen hablábamos de que en su momento INACAP y DUOC entró en todo el tema de las TICs en este marco de cualificación y los poblamientos, bueno, yo siento que un buen desafío para comenzar dentro de lo que nos queda del año, empezarlo a hacer para diseño. Está también aquí veo Gonzalo de la Santo Tomás, está la UC, está UNIAC, y hay otras instituciones, y como yo decía antes, hoy las instituciones educativas sí o sí tenemos que reaccionar de manera rápida a esto. Así que yo cuando escuchaba a Karen, yo decía, chuta, qué entretenido estar en todo eso, pero si hay un tema que a mí hoy es un tema que tengo en la primera parte de mi agenda, es definir
el tema de los poblamientos sectoriales, y ahí estamos articulados también con Chile Diseño. Entonces ya tenemos toda una estructura predefinida que nos puede ayudar mucho a desarrollar ese trabajo. Efectivamente, para poder entregar profesionales, para insertar profesionales que respondan a las necesidades que necesita hoy la industria, ¿ya? Muchas gracias, Osvaldo y María Eugenia, por el espacio que nos dan. Yo quiero también empezar ya a cerrar, se nos vienen encima las 7 de la tarde, ha sido una jornada larga e intensa, o sea, han sido 2 horas muy participadas, yo les agradezco, llegamos a tener 80 y tantas personas, y agradezco a esas 80 y tantas personas, y agradezco aún más a las 55 que aún estamos aquí. Agradezco mucho la participación y el interés de los estudiantes, que ojalá se vayan sumando cada vez más en número y en intervención. La verdad es que yo, por un lado, me voy súper contento y también súper asustado, porque el que convoca también tiene que hacerse cargo de la convocatoria, y los contactaremos muy prontamente, sabrán de nosotros, porque obviamente vamos a hacer algo, vamos a tomar esta conversación de hoy como un insumo para generar algo más potente, y ojalá en un muy corto plazo, para que esto no se enfríe y no se apague. Creo que existe suficiente voluntad, interés y cariño como para que esto se convierta en algo muy concreto en muy poco plazo. Pero arriesgaría mucho y sería muy patudo de mi parte decidir inmediatamente cuál es el siguiente paso a seguir. Aparentemente es un espacio de convergencia más articulado y donde ojalá se tomen decisiones, y ojalá sea pronto. Apenas lo tengamos, lo sabrán. Yo les agradezco a todos y cada uno una vez más, pero sobre todo a María Eugenia por abrir este espacio. María Eugenia, Gracias. Muchas gracias por abrir este espacio y por generar este encuentro. Oye, un privilegio para mí. Y te digo una cosa, yo a diferencia tuya, me voy menos asustada que como llegué, porque es un grupo muy capo. Hay mucha gente de mucho peso detrás nuestro. ¿Te fijas? No estamos solos en esta tarea tan titánica, porque hay mucha gente que sabe y sabe mucho. Y así que gracias a todos por venir y sigamos trabajando. Eso nada más. Súper de acuerdo. Muchas gracias. Muchas Será hasta la gracias. próxima. Por favor, cuídense y manténganse sanos porque lo necesitamos. Ya, muy buenas tardes a todos. Muy Muchas buenas gracias. tardes a todos. Chao, Hasta cuídense. luego. Bien.